Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos en Vidas con Propósito con la serie titulada Pasos para alcanzar la sabiduría. En esta oportunidad veremos el cuarto y último tema, o último paso para alcanzar la sabiduría, que se titula ¿Qué hace un sabio?, en su segunda parte. tú nos creaste con un propósito. ¿Qué hace un sabio? Y para tratar este tema está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, muy buenos días. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra audiencia que siempre apartan tiempo para escucharnos los miércoles y los viernes. Hasta ahora, como ustedes sí hemos visto 3 y bueno, ya empezamos a hablar del cuarto paso para alcanzar la sabiduría. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de ese cuarto paso y finalizaríamos la serie y el programa anterior con el tema de hoy que está en continuación, ¿qué hace un sabio? Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Y realizando un repaso de lo visto en el programa anterior, le recuerdo a nuestros oyentes, ¿qué hace un sabio? Un sabio está atento a aprender. Dice Proverbios 1 del 20 al 21, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Dónde está la sabiduría? Contrariamente a nuestra manera de pensar, Salomón no dice que está en los colegios, las universidades, los libros, los templos o las bibliotecas. Salomón dice que la sabiduría está en todas partes. Es más, a la vuelta de la esquina está la sabiduría. Por eso podemos decir que la sabiduría está al alcance de todos. El sabio aprende observando su entorno, aprende de las fallas y pecados de otros, aprende de su propia experiencia y de la experiencia de otros para no repetir la historia. ¿Qué más hace un sabio, Pastor Ángelo? Un sabio busca buenos consejeros y por alguna extraña razón casi todos somos dados a buscar consejeros que se acomoden a nuestra forma de pensar. Queremos que los consejeros nos digan lo que nosotros creemos es la mejor solución a un problema o alternativa. En el programa anterior citábamos como ejemplo al rey Roboam, que fue el hijo de Salomón, y aunque buscó el consejo de los ancianos, al final pues puso en práctica el consejo de sus amigos jóvenes e inexpertos, que obviamente eso desencadenó en la división de su propio reino. Bueno, en el programa anterior quedamos en esta parte y había una pregunta que le hicimos y la traigo nuevamente a colación. ¿Existe otro ejemplo bíblico, además de la historia de Roboam, que nos revele la falta de sabiduría al buscar consejeros de acuerdo a lo que yo quiera escuchar? Sí, Oscar, a otro que le gustaba buscar consejo acomodado a sus caprichos fue al rey Acab. No sé si usted recuerda de Si este es rey de Israel. considerado el rey más perverso del reino del norte de Israel. Esposo de también una mujer muy pero muy mala llamada Jezabel. Consultando entre sus profetas, él recibió aprobación para que fuera a la guerra, porque el rey en aquella época se rodeaba de profetas que le vaticinaran lo que él quería escuchar, ¿no? Pero dentro de la corte, en esa ocasión, cuando él manda o llama a sus profetas, que eran como unos 400, sí, realmente eran 400, ahora que lo recuerdo, estaba en ese día, estaba en la corte, en su palacio, el rey Josafat, que era, digamos, algo espiritual. No netamente espiritual, pero era algo espiritual porque temía a Dios. Y digo que no era completamente espiritual porque era amigo de Acab, ¿no? A veces los hombres de Dios no saben con quiénes relacionarse. Josafat, quien tenía discernimiento, notó que los profetas del rey le decían lo que éste quería escuchar. Entonces Josafat le pregunta a Acab, eso está en primer libro de Reyes, 22 del 7 al 8.
porque bueno, los ubico rápidamente en el contexto. Acá le está pidiendo a Josafat que lo acompañe a una guerra, a Ramot de Galaad. Y él dice, claro, yo voy a ir con usted a Ramot de Galaad, pero no hay un profeta de Dios al que le podamos consultar. Y ve uno en Josafat las cosas al revés. Él primero se compromete y después quiere consultar al Señor. Dice así, pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podamos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Inlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces, vemos, Oscar, en este pasaje, en esta historia, de que sí, hay esa tendencia en el pueblo de Israel, hay esa tendencia en los seres humanos de querer buscar consejo a lo que nosotros queremos escuchar. Así que uno debe tener mucho cuidado cuando decide buscar consejo y también mucho cuidado a quién va a buscar como consejero. Bueno, si es así, ¿qué parámetros debemos tener en cuenta para pedir consejo? Cuando necesite consejo, busque a una persona que tenga estas características y quisiera pues que las analizáramos un poquito. Número 1, que lo ame realmente usted. ¿Por qué? Pues, bueno, Oscar, ¿usted qué piensa? No, pues yo creo que si me ama, no me va a decir lo que yo quiero escuchar. Cuando una persona realmente nos ama, y eso sucede con familiares, amigos, personas muy cercanas, esas personas, si realmente nos aman, nos van a decir verdades, ¿sí? Nos van a hablar con sinceridad porque nos quieren proteger. Característica número 2, o sea, aparte de que realmente nos ame, que sea espiritual. ¿Por qué será importante esta característica, Oscar? Porque si alguien no tiene temor de Dios, realmente sus consejos pueden ser bastante cuestionables. De hecho es así, una persona que no es espiritual, pues va a tener una mentalidad carnal y desde su mentalidad va a dar su apreciación. A mí me parece impresionante que cristianos acudan a personas no cristianas a pedir consejos, ¿no? O sea, ellos le van a dar su apreciación desde su cosmovisión, desde su práctica de vida, y ahí es donde empiezan los desvíos. Característica número 3 de un buen consejero, que sea objetivo e imparcial. ¿Por qué será importante, Oscar? Yo creo que si no se busca una persona así, pues realmente caeremos en lo que hemos hablado. Voy a buscar que me hable de acuerdo a lo que yo quiera escuchar. Por eso se requiere alguien que sea objetivo. Objetivo e imparcial, claro, y ahí tiene que ver con que a veces, citando un ejemplo, las parejas quieren buscar el consejo frente a su mamá. Sí, la mujer no se la lleva bien con su esposo y le pide consejo a su mamá. Su mamá no es una persona neutral, no es una persona imparcial y no va a ser objetiva frente a la situación, y por lo tanto ella se va a inclinar hacia usted y no le va a dar un consejo apropiado. Cuando haya implicaciones afectivas, puede haber un consejo imparcial. Sí, de hecho es así. O cuando quiero hacer un negocio y yo le pido consejo a aquel que está involucrado en el negocio, esa persona, al estar involucrada en el negocio, no es una persona ni objetiva ni imparcial. Y característica número 4 de un buen consejero es que sea experto o por lo menos tenga conocimiento en la situación consultada. Si a mí me vienen a pedir consejos, yo soy pastor, y me vienen a pedir consejos sobre invertir en X o Y negocio, pues yo más bien lo remito a alguien de la iglesia que tenga mayor conocimiento sobre finanzas, porque ese no es mi campo de acción. No tengo destreza o no tengo habilidad en esa área. Estaría mal de mi parte yo tratar de emitir un consejo si no conozco el área. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos aprendido que un sabio está atento a aprender, un sabio busca buenos consejeros. ¿Qué más hace un sabio? Número 3. Un sabio es humilde para recibir el consejo. Lo repito, un sabio es humilde para recibir el consejo, y quiero leer Éxodo 18:14. Dice así: cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esa gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche?
Oscar, no siempre los consejos llegarán a nuestra vida porque nosotros los estemos buscando. A veces Dios suele poner personas a nuestro lado para aconsejarnos. Si nosotros no somos lo suficientemente humildes para recibir tales consejos, podremos perdernos de la mismísima guía, de la mismísima voz de Dios. Al mirar la historia de Moisés, que fue el pasaje que acabamos de leer, compruebo lo que la misma Biblia dice de él, que en Números 12:3 dice: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Yo quisiera que nos ubicáramos en el contexto de la historia, porque sabe Oscar y estimado oyente, ¿quién está aconsejando a quién en este pasaje? Era Jetro, el suegro de Moisés. Bueno, la Biblia dice que Jetro era sacerdote de Madián y los madianitas no eran personas temerosas del Dios verdadero. Pero al momento de darle consejo a Moisés, Jetro ya creía en el Dios de los israelitas. Y bueno, ¿quién era Moisés? Ahora miremos la contraparte. ¿Quién era Moisés? Moisés, yerno de Jetro, él había visto la gloria de Dios manifestada en la zarza. Moisés había hecho grandes prodigios en Egipto. Moisés había hecho que el mar rojo se dividiera en dos. Moisés era alguien que tenía plena comunión con Dios. Con toda esta hoja de vida de Moisés, ¿cómo respondió al consejo de su suegro? Ahí es donde precisamente yo noto la humildad y la mansedumbre de este gran hombre de Dios, de Moisés. Él está encumbrado porque él ha hecho grandes prodigios, señales y maravillas en Egipto y fuera de Egipto. Y cuando Moisés escuchó el consejo de su suegro, vea, uno no escucha que Moisés, la Biblia no registra porque obviamente no pasó, que Moisés le dijera: Jetro, ¿sabe qué? ¿Usted acaso no sabe con quién está hablando? Muy usual la frase en la actualidad, ¿no? Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el ungido del Señor, usted no sabe lo que yo he hecho. Él no le dice: Jetro, yo le llevo mucha trayectoria a usted. No le dice como por ahí dicen, ¿no? ¿Usted va a enseñar al papá a ser hijos? Jetro, usted entiéndase de su Madián, que de los israelitas me entiendo yo. No, para nada. Moisés fue humilde en escuchar a su suegro y por tal actitud no cayó, no silenció la voz de Dios, no cayó el consejo que Dios le estaba dando a través de su suegro Jetro. Le pregunto, apreciado oyente, ¿usted se deja aconsejar? ¿Cree que alguien de menor espiritualidad que usted en algún momento pueda ser el instrumento de Dios para aconsejarle? Son muy buenas preguntas las que usted hace, Oscar, porque a veces lo que Dios ha hecho con nosotros, su gracia manifestada en nosotros, a veces es el impedimento, se convierte en la muralla para que nosotros escuchemos a otras personas. Observemos en esta historia la actitud del consejero, que también es muy importante a la hora de buscar consejo. Sí, Oscar, qué bueno que usted lo menciona, porque hay una actitud que tuvo Jetro y que debe tener todo consejero. Esto obviamente también nos muestra la sabiduría y la humildad que debe tener el mismísimo consejero, en este caso pues Jetro. Dice Éxodo 18:23, está hablando Jetro: si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Ahí me muestra que todo consejero debe saber o debe aplicar lo siguiente: que las decisiones las debe tomar el aconsejado. Jetro le dice a Moisés, ¿cómo es que le dice? Si pones esto en práctica. Bueno, entonces Jetro le está trasladando la responsabilidad a Moisés. Jetro no va a tomar la decisión por Moisés. Esa decisión es única responsabilidad o exclusiva responsabilidad de Moisés. Lo segundo que noto en Jetro es que él mismo, o sea, el aconsejado, no debe ponerse en igualdad a Dios. Él no es Dios, el consejero no es Dios. Por lo tanto, el consejero debe reconocer el señorío de Cristo sobre el aconsejado. ¿Qué fue lo que Jetro le dijo a Moisés? Dios así te lo ordena. Si Dios así te lo ordena, tú hazlo. O sea, usted debe de estar seguro que esto que yo le estoy diciendo es un consejo de Dios. Usted debe comprobarlo y cuando usted esté seguro de eso, hágalo, si Dios se lo ordena. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM. ¿Qué hace un sabio? Un sabio está atento a aprender. Un sabio es humilde para recibir consejo. Pero Ángelo, generalmente escuchamos el consejo, pero no nos quedamos ahí.
nos cuesta mucho obedecerlo o llevarlo a la práctica, por lo cual, ¿qué más debe hacer un sabio? Bueno, su pregunta me lleva al cuarto quehacer de un sabio. Y el cuarto es el siguiente. Un sabio es valiente para practicar el consejo. Lo repito, un sabio es valiente para practicar el consejo. Y quiero leer Jeremías 42 del 5 al 6. Dice así. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Una cosa es saber qué hacer y otra es hacerlo. Por lo general somos dados a querer saber con antelación qué quiere Dios que hagamos o qué nos depara la vida frente a determinadas situaciones. De esta curiosidad es que se valen tanto brujos como algunos falsos predicadores. En este pasaje, Oscar y estimado oyente, el remanente de Judá, luego del saqueo que había hecho el imperio babilónico, consultaron al profeta Jeremías qué debían hacer. Ellos se preguntaban si debían quedarse a esperar una próxima incursión militar del ejército invasor o si debían huir a Egipto. Esa era la disyuntiva que estaba ahí. Al parecer ellos tenían una disposición a la obediencia porque en Jeremías 42:3 dice: ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Parece que tuvieron una actitud sabia al buscar consejo y tenían la disposición de ponerlo en práctica. Bueno, como usted dice, parece, pero no fue así, Oscar. En contra de las promesas, cuando oyeron la voz de Dios por parte del profeta Jeremías, ellos se rebelaron y tuvieron en poco las palabras de Dios. Frente a lo cual el profeta les dice lo siguiente, eso está en Jeremías 42, 20 al 22. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, y me dijeron: ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir morirán por la guerra, el hambre y la peste. ¿Sabía usted, apreciado oyente, que para aplicar el sabio consejo que nos dan se requiere valentía? No era fácil para los judíos esperar otra incursión militar. Ellos creían que si lo hacían morirían. Ellos pensaban que de alguna manera Jeremías se había equivocado. Pero el problema de ellos es que quien había hablado no era Jeremías, era Dios mismo. ¿Será que a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces a través de una predicación o un consejo usted se dio cuenta que eso era la palabra de Dios específica para su vida? No obstante, usted no hizo caso. ¿Tendrá que experimentar el dolor para obedecer lo que Dios le está diciendo que haga o deje de hacer? ¿Es usted de los que pide consejo pero en su interior ya usted ha tomado decisiones? A veces, al igual que los sobrevivientes de Judá, es difícil obedecer la palabra de Dios, pues nuestros sentidos nos muestran una salida más fácil. Yo creo que Dios está hablando certeramente a muchas personas con este programa en este preciso momento. Y permítame hacerles algunas preguntas. ¿Usted va a acatar el consejo? ¿Va a dejar lo que el Señor le está diciendo que deje? ¿Usted va a consagrar su vida a Dios? ¿Va a romper con esos malos consejeros y amigos que tiene? ¿Va a filtrar todo lo que ve con la palabra de Dios? ¿Va a obedecer cueste lo que cueste? ¿Va a poner a Dios en el primer lugar de su vida? ¿Usted va a romper con el mundo? ¿O quizás usted va a tomar la decisión de bautizarse? Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, cuando se expone el tema de la sabiduría en la Biblia, en los libros poéticos como Salmos y Proverbios, siempre contrapone la sabiduría con la palabra necedad. Se habla del necio y del sabio. Por ejemplo, en Proverbios 18 dice: el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, están corrompidas sus obras, son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno.
¿Qué quiere decir la Biblia cuando leemos en este último texto, dice el necio en su corazón, no hay Dios? Oscar, tanto en el Salmo 14.1 como en el Salmo 53.1 leemos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Algunos citan estos versículos para indicar que los ateos son faltos de inteligencia. Sin embargo, este no es el significado de la palabra hebrea traducida como necio. En el texto la palabra hebrea es naval y se refiere más a una necedad moral. Por ejemplo, una persona que no tiene moralidad. El significado del texto no es que la gente sin inteligencia no cree en Dios. Más bien el sentido del texto es la gente inmoral, ¿sí?, no cree en Dios. Muchos ateos son muy inteligentes, entonces no es su inteligencia o la falta de ella la que lleva a la persona a rehusar creer en Dios. Así es, Oscar, es la falta de moralidad lo que conduce a una persona a rechazar el creer en Dios. La gente no rechaza la idea de que hay un ser creador, más bien la gente rechaza la idea de que sea un ser creador el que demande moralidad en su creación. Así que para descargar sus conciencias y aliviar su propia culpa, la gente rechaza la idea de Dios como la única fuente de moralidad o de verdad absoluta. El hacerlo pues les permite a los ateos vivir de la manera que a ellos les plazca. Tan moral o tan inmoralmente como ellos deseen, sin sentimientos de culpa por su negativa a rendir cuentas al Dios creador. Muchos prominentes ateos han admitido esto. Cuando se le preguntó a un famoso ateo qué era lo que esperaba lograr con el ateísmo, declaró que él quería tomar mucho alcohol y tener sexo con tantas mujeres como fuera posible. Esto, Oscar, sucede porque creer en un ser divino conlleva a un sentimiento de rendición de cuentas y responsabilidad hacia ese ser. Así que para escapar de la condenación de la conciencia, para huir a esa culpabilidad, y la conciencia fue creada por el Señor y la instaló ahí en el interior de todas las personas, uno entonces debe negar la existencia de Dios con el fin de negar la influencia moral de esa conciencia puesta por Dios. Con su respuesta se podría interpretar que todos los ateos son gente inmoral, pero muchos ateos viven una vida relativamente moral. Bueno, entonces lo aclaro para que no haya una mala interpretación. El punto del versículo que dice el necio en su corazón no hay Dios, realmente lo que quiere mostrar es que una falta de evidencia de su existencia no es la verdadera razón por la que la gente rechaza creer en Dios. La gente rechaza la creencia en Dios debido a un deseo de vivir libres de restricciones morales que Él requiere y escapar de la culpa que acompaña la violación de sus mandamientos, de sus estatutos. Un ejemplo muy claro se encuentra en Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 al 25, y voy a leer apartes de estos versículos porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, de modo que no tienen excusa, dice el pasaje. Dice: se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Este es el triste final de todos los que rechazan la sabiduría divina. Se convierten en necios bajo el juicio de Dios, como lamentablemente acontece a la sociedad de hoy, que en su afán de satisfacer todos sus deseos egoístas han llegado al extremo de aprobar leyes como leyes que aprueban el aborto y el homosexualismo. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo en la comunidad Vida con Propósito continuamos, o mejor finalizamos, la serie Ama a tu prójimo, con el cuarto tema, ayude a los más necesitados, en las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en la nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450. Carrera séptima número 450 en Piedecuesta, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Pastor Ángelo, una breve degustación de este tema.
Bueno, en el Antiguo Testamento leemos en Deuteronomio 15:11, gente pobre en esta tierra siempre la habrá, está hablando Dios. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Aquí vemos el corazón de Dios. Dios tiene un corazón compasivo, un corazón que ama a todas las personas. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento leemos un versículo que yo creo que lo hemos leído en repetidas ocasiones aquí en Vidas con Propósito. Hoy lo voy a volver a leer. Hechos 20:35. Dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. No dice para que se compre el juego de alcoba que usted quiere, ni el carro que usted quiere. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Qué es esto? Esto es amor al prójimo. Amor al prójimo es cuando nosotros destinamos de nuestros propios recursos, de las bendiciones que Dios nos ha dado, sean muchas o sean pocas, para ayudar a quienes lo necesitan. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciados oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario o sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo lunes lo invitamos a escuchar en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Crezcamos en equipo. Gracias por estar con nosotros. Les deseamos que pasen un día muy feliz.